Esta historia viene de hace ya como 2 años y medio más o menos. Siempre se les había querido contar, pero pues como que se me pasaba, no la tenía lista, no la grababa ni nada de esto. Sin embargo, ahorita con todo esto de la cuarentena siento que es como un momento bueno para contárselos y para que ustedes también puedan escuchar algo para que se distraigan un poco. Bueno, como les estaba contando, esta historia fue hace como 2 años y medio más o menos. No tengo la fecha exacta, pero creo que fue más o menos para agosto. Fue algo que me pasó a mí. Resulta que para este tiempo yo estaba entrando a sexto semestre. Para los que no saben, yo soy odontólogo, entonces esta historia tiene como desarrollo en un lapso pequeño de la carrera. Y resulta que en mi universidad, cuando tú entras a sexto semestre, significa que tú ya estás empezando a ver clínicas. O sea, es la primera vez que tú vas a interactuar con pacientes de verdad y vas a empezar a trabajar sobre la boca de ellos. Amigos, empezando, esta es una experiencia súper nueva y no voy a negar que yo tenía muchos nervios. Bueno, no solamente yo, todo el mundo que estábamos ahí iniciando el semestre teníamos muchos nervios, porque pues después de tú estar trabajando como todo ese tiempo de para atrás en fantomas, en muñecos, en dientes que no son reales, en bocas que no son reales, pues el llegar a clínica es como un logro súper guau. Sin embargo, esto no le quita como ese temor que uno le da como el atender a personas en la vida real, ¿saben? Ajá, bueno, resulta que en estas clínicas a uno le piden algunos requisitos que uno tiene que cumplir para poder pasar al siguiente semestre. Cosa tal que tú tienes que empezar a buscar pacientes que necesiten esos tratamientos que tú necesitas cumplir para poder hacerlo, ¿sí? Total, bueno, empieza el semestre y al principio fue un lío completo encontrar pacientes o personas que estuvieran dispuestas a meterse a una clínica de primerazo, o sea, con alguien que hasta ahora va a empezar como a atender a pacientes, más por lo menos a mí, que yo le digo a una persona como, oye, puede ser mi paciente de clínica, y me ven, lo primero que me ven es como, ajá, usted está muy niño, usted no sabe qué es lo que va a hacer, usted no sabe qué es lo que está haciendo ni nada de esto. O sea, no se imaginan cuántas veces me pasó esto. Después de todo este drama de conseguir un paciente, de rogarles, de mejor dicho, casi que decirles, tenga, le pago todo el tratamiento, pero por favor vaya a la consulta, pues llegó un muchacho a la consulta odontológica y yo lo iba a atender. Vamos a ponerle Santiago, digamos que se llamaba Santiago. Santiago en ese momento era como mi paciente estrella, porque bueno, Santiago necesitaba algunas cosas, pero tampoco era un paciente así muy complicado que yo no pudiera tratarlo ni manejarlo en ese momento. Ok, yo a Santiago no lo conocía en persona, yo simplemente había hablado con él por WhatsApp porque había sido como un paciente recomendado de una persona que me dijo que necesitaba. Entonces yo no había tenido contacto con él hasta el día de la primera cita. Cuando llegó él a la primera cita fue como, hola, mucho gusto, yo me presenté, mi nombre es Kevin Saavedra. Ah, bueno, porque en ese tiempo yo me llamaba Kevin. Le dije, hola Santiago, ¿cómo estás? Yo le comenté más o menos de qué era lo que íbamos a hacer, de cómo era el protocolo, cómo iban a ser los procedimientos, porque normalmente un tratamiento en la universidad no es igual que un tratamiento en una consulta particular, puesto que los tratamientos normalmente se demoran un poquito más, por lo que hay que hacer como la historia clínica. Hay diferentes fases que uno tiene que hacer para poder seguir como al siguiente paso, y hasta que no esté una fase completa, pues no se puede avanzar más. Total, en la primera cita lo que íbamos a alcanzar a hacer era como la historia clínica. Básicamente yo iba a conocer un poco al paciente. Santiago se veía como una persona súper bien, o sea, era una persona muy amable, era una persona muy respetuosa. Él depositó su confianza para que yo le hiciera el tratamiento. Y pues bueno, sabes que eso de que depositen la confianza en ti para tratar tu salud, pues es bastante, o sea, para mí eso ya es como wow. En la primera cita, pues obviamente yo le hice la historia clínica, como que cuadramos todo lo que iba a ser el plan de tratamiento con él para el futuro. Y ya con el plan de tratamiento que yo tenía en mis manos, ya le pude decir a él como, bueno, hasta aquí va esta cita, y en la próxima lo que vamos a hacer es iniciar con la fase higiénica, más exactamente con un procedimiento que se llama detartraje. Santiago no tenía ni idea de qué se trataba como este procedimiento ni nada de eso, solo sabía que era una limpieza, que es como normalmente se conoce también este procedimiento. Y después de esto como que listo, nos despedimos y ya quedamos en contacto por WhatsApp hasta la siguiente semana, donde venía la cita del detartraje. La siguiente semana Santiago llegó otra vez a la consulta, y vale resaltar también que todos los procedimientos que nosotros hacíamos en los pacientes pues estaban supervisados por los docentes que nos correspondían a nosotros en los módulos de la clínica. Entonces pues por eso ya como que a uno se le bajaba un poquito los nervios, pero recalco que por quinta vez yo estaba nervioso porque era la primera vez que iba a hacer un detartraje en un paciente.
Santiago, bueno, si estás viendo este video después de mucho tiempo atrás, esa era la primera vez que yo iba a hacer un detartraje en mi vida y estaba súper nervioso. Obviamente antes de empezar yo le hice firmar el consentimiento informado, le expliqué y él entendió cómo iba a ser el procedimiento, las consecuencias que podía tener. O sea, güey, yo no puedo explicar cómo me sentía en ese momento, pero yo estaba nervioso y estaba sudando, estaba empapado en sudor porque era la primera vez que iba a hacer este procedimiento en una persona de verdad. De la teoría a la práctica hay un gran paso y bueno, en ese momento yo estaba dando este paso. Amigos, pues bueno, resulta que pasó, empecé a hacer el detartraje, empecé a hacer la limpieza y el paciente tenía enfermedad gingival, o sea, tenía las encías inflamadas y yo al hacer la limpieza y a poner la punta de Cavitrol entre la encía, el paciente empezó a sangrar mucho. Porque pues esto es algo normal que puede pasar cuando hay enfermedad periodontal y cuando estás haciendo una limpieza en un paciente. Entonces pues hasta ahí todo iba súper bien. Terminé yo como la primera parte donde quitaba como el cálculo supragingival. Esto lo hacía con un instrumental que se llama Cavitrol, una cosa, la otra, todo súper bien. Después de realizar como todo esto, yo le tenía que hacer a Santiago ahora un alisado radicular. Que para esto tú utilizas como unas curetas que son como unos cuchillitos que son así. Con la cureta se supone que tú limpias, haces presión contra la raíz y va a salir como todo ese cemento contaminado, como todas las bacterias, como todo ese cálculo que hay ahí abajo de la encía. Pues bueno, yo en ese momento sabía para qué servía y más o menos cómo lo tenía que hacer. Pues amigos, yo estaba con mi cara de imbécil porque realmente no sabía cómo hacerlo bien, entonces se me ocurrió llamar a la doctora para preguntarle cómo tenía que hacer el procedimiento. Obviamente la doctora vino, se sentó donde estaba Santiago y lo empezó a hacer ella. Me explicó cómo lo tenía que hacer. Pues yo al verla, yo vi que como ella lo estaba haciendo, estaba muy fácil. Y sí veía que ella utilizaba un poquito de fuerza. No mucha fuerza, pero sí le hacía un poquito de fuerza. Entonces listo, la doctora me explicó. Yo entendí lo que tenía que hacer. O bueno, yo entendía lo que yo tenía que hacer. Resulta que después de su breve explicación, seguía yo haciendo esto en el paciente. La doctora se fue en ese momento, no sé para dónde carajos. Entonces cuando la doctora se fue, yo quedé solo con Santiago y eso significaba que era mi turno y que ya tenía que hacer el procedimiento que iba a hacer por primera vez en mi vida. Entonces lo que yo hice fue agarrar la cureta y empecé como Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea. Empecé así, yo sudando, yo nervioso, pero yo no podía dejar que Santiago se diera cuenta de que yo estaba nervioso porque si no, él iba a desconfiar y no se iba a dejar atender y si no se dejaba atender, yo no podía tener mis puntos y si no tenía mis puntos, yo no pasaba al siguiente semestre. Tenía mucha presión, amigos, o sea, realmente tenía demasiada presión en ese momento. So, me relajé, respiré profundo y agarré la cureta y empecé a meterla en los dientes y empecé a raspar las raíces. No tengo una cureta acá, pero voy a tomar un instrumental para que vean ustedes cómo se coge eso. Esta digamos que es la cureta, pero en vez de tener esas puntas así, son como cuchillos cortantes, o sea, son más peligrosas. Resulta que en ese momento yo la cureta pues la cogí así normal y empecé a apoyarla contra el diente y a raspar, o sea, hacerle presión hacia arriba. Pues amigos, yo también lo estaba haciendo y neta que me estaba quedando de puta madre esa limpieza. Hasta que aquí viene la segunda parte del drama de esta historia. Amigos, llegué a un diente donde yo puse la cureta y le hice presión hacia arriba, pero no salía, había algo que me estaba como haciendo interferencia, era como si hubiese un cálculo ahí abajo que no me dejaba sacar la cureta. Total, yo como había visto ya la doctora antes, yo dije como que no, güey, tengo que hacer más fuerte porque entre más presión y más fuerza haga, pues ese cálculo va a salir y va a salir ese cálculo. O sea, yo estaba en mi mente, o sea, yo tenía en mi mente como de que ese cálculo tiene que salir, ese cálculo va a salir y hasta que no me salga yo no dejo de hacer presión y yo no dejo de hacer fuerza acá. Pues güey, resulta que esto no era un cálculo, era una caries que estaba debajo de la encía, por lo cual nunca iba a salir la dichosa piedrita que yo quería que saliera. Y yo, bueno, de esto me di cuenta después de lo que les voy a contar que pasó. Pero pues bueno, en ese momento yo no sabía que no era un cálculo, sino que era una caries. A ver, entiéndanme que era mi primera clínica y era mi primera vez haciendo esto, entonces yo no tenía ni idea de que era una caries. Y tampoco había visto la radiografía, o sea, pendejo. Yo no había visto la radiografía. Entonces, retomando, hay una piedra, tú la quieres sacar y entonces le empiezo a hacer yo como una presión, jue madre, como para que eso salga. Y yo haciéndole presión a este dedito chiquito así como de que... Hice tanta fuerza que, Dios mío, yo creo que Santiago sintió que yo le estaba haciendo era una exodoncia al diente y no una limpieza. Llega un punto donde yo estaba haciendo la fuerza y eso que pasa de que tú estás haciendo tanta fuerza que de repente se descacha como eso. O sea, haz presión en un dedo y suéltalo. Eso fue exactamente lo que me pasó a mí con la cureta y el diente. Se soltó la cureta salió dando vueltas así
Yo vi eso y yo lo primero que hice fue como tratar de agarrar el cuchillo, porque acuérdense que es un cuchillo. Pues cuando salió volando y yo intenté agarrarlo de rapidez, se me enterró en la mano, güey. Y no solamente se me enterró en la mano, güey, sino que también se enterró en la mejilla del paciente. Se podrán imaginar ustedes el susto que yo tenía en ese momento, porque yo dije, juepucha, Santiago se quedó ciego porque esa cosa le quedó en un ojo. Entonces en ese momento de la adrenalina y el estrés que se me generó, lo primero que yo hice fue como coger la cureta bien, dejarla a un lado y preguntarle a Santiago como si estaba bien. Obviamente a él le había dolido porque pues se le había enterrado eso como por acá. Y yo como que no sabía qué hacer y yo solo le decía como calma, calma, calma. Empezó a sangrar un poquito y yo como que, güey, no, soy el peor odontólogo de la historia. Afortunadamente a Santiago no le había pasado absolutamente nada más y es donde yo digo como gracias a Dios no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, amigos, en ese momento a mí se me nubló toda la cabeza, se me nubló toda la mente. Yo estaba ahí solo con el paciente. Inicialmente yo no le dije nada a la doctora, pero era porque en ese momento yo no había caído en cuenta de que yo me había cortado la mano. Güey, o sea, ¿se acuerdan que les dije que el paciente tenía enfermedad periodontal y que después de hacer la primera fase había sangrado demasiado? Eso significa que cuando yo me corté la mano, sangre del paciente se me introdujo a mí en el cuerpo. O sea, tuve una contaminación cruzada. Yo no sabía qué hacer, cómo responder ni nada de esto. O sea, yo estaba más preocupado por Santiago que incluso por mí mismo. Y es lógico pensar que eso puede pasar. Cometí un gran error y fue que yo no le comenté nada a la doctora. Oigan, probablemente lo estoy contando ahorita como con un toque de sarcasmo y de chiste y todo esto, pero realmente en ese momento no lo fue para nada. O sea, fue una contaminación cruzada que yo tuve con un paciente en donde yo no conocía al paciente como les había dicho, yo no sabía quién era Santiago, yo no sabía absolutamente nada de él. Inmediatamente pasó esto, yo decidí parar el procedimiento, le dije a Santiago como que se fuera para la casa, que seguimos en contacto por WhatsApp y que más adelante íbamos a ver cómo que seguía del tratamiento y todo esto. Pero yo no caí en cuenta y apenas yo le dije a la doctora como de que doctora, lo que pasa es que ahorita con el paciente que estuvo acá se me cayó la cureta y me la enterré en el dedo, juepucha. La cara de la doctora era así tipo imbécil. Explotó todo porque yo en imbécil no había dicho absolutamente nada antes. Lo primero que se tuvo que haber hecho fue haberme lavado la mano a presión, o sea, hacerme así donde me había cortado y sacar toda esa sangre infectada lo más rápido que pudiera. Y mejor dicho, después tenía que haber llamado a la ARL, irme para una clínica lo más rápido, porque pues amigos, es bastante complejo el procedimiento que viene después de una contaminación. Si les llega a pasar algo como esto, lo primero que deben hacer es informarlo. Ahí mismo tienen que informarlo porque la cosa es de cuestión de segundos. O sea, yo le conté a la doctora obviamente me regañó. Lo primero que hizo fue regañarme. Después de este gigante regaño, lo que se hizo fue llamar a la ARL para saber cuál era el protocolo y el procedimiento que se debía seguir, porque amigos, es un protocolo, fue pucha, es de lo más duro que me ha tocado pasar a mí. Ellos porque son los que se encargan como todo lo que pasa de accidentes de riesgo laboral. Entonces como que ellos cubren todo y cuadran todo para que te lo hagan. Pues lo primero que me preguntaron fue como hace cuánto había pasado, cómo había pasado todo esto. Y me preguntaron que si Santiago todavía estaba en el lugar de los hechos. Pues amigos, yo lo mandé para la casa. Yo lo mandé para la casa y lo que yo debía haber hecho fue haberlo dejado ahí en la clínica un momento mientras yo llamaba a la ARL, porque resulta que lo que más se quiere evitar es como un paso de alguna enfermedad que él tenga en la sangre y que me lo pase a mí. Estamos hablando de enfermedades súper complejas así como un VIH. Entonces lo que ellos necesitan hacer es descartar que el paciente sea un portador de alguna enfermedad, porque pues si el paciente no es portador, pues realmente lo único que hubo en esa cortada fue como intercambio de fluidos y ya, o sea, tengo su sangre en mi sangre o algo así, pero ya no pasa nada porque el paciente está sano. Pero sin la sangre del paciente no se puede determinar si el paciente es positivo o es negativo. Por lo tanto, siempre se asume como si el paciente fuera portador, lo que significa que me tienen que empezar un tratamiento antirretroviral a mí. Yo sé que esto puede estar sonando súper raro con muchos términos así desconocidos y todo lo que quieran, pero es la realidad y es lo que pasa. Pues bueno, resulta que como yo le había hecho la historia clínica a Santiago, pues según lo que él me había contado a mí, él no tenía absolutamente nada.
pero igual se tenían que certificar de que realmente Santiago no tuviera nada, o sea, tocaba hacerle pruebas de sangre, sí o sí. Como yo ya había mandado a Santiago para la casa, lo que hice fue llamarlo y decirle como: hola Santiago, ¿cómo estás? Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que tuvimos un incidente hace un momento aquí en la clínica? Me dijo: sí, sí, claro. Yo le dije, la embarré, hace errores en todo esto. Le dije como que lo que pasa es que necesito tomarte una prueba de sangre para descartarte que puedas tener SIDA. Yo soy un idiota. ¿Cómo crees que voy a llamar a un paciente a decirle: oye, necesito de tu sangre para comprobar de que no tienes una enfermedad y de que no me infectaste a mí? Güey, no, o sea, jamás en la vida yo debí haberle dicho de esa manera a él. O sea, tuve que haber buscado cualquier otra manera para que él hubiese accedido a darme su sangre para poder ir a procesarla. Obviamente me dijo que no y que porque lo estaba tratando, de que él era un enfermo y que la. Sí, la verdad, cuando él me dijo eso, yo quedé como con mi cara de imbécil porque fue culpa mía. O sea, realmente el accidente fue culpa mía. El decirle a él, preguntarle de esa manera fue culpa mía. El no haberlo dicho antes fue culpa mía. O sea, en ese momento me sentía como un severendo zapato. Yo me sentía súper mal. Estaba súper asustado, súper nervioso porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Y aparte de eso me sentía súper mal porque sentía que todo era culpa mía. En ese momento lo que menos necesitaba yo era como estresarme más. Tanto así que me empezó a dar de una vez como mareo, me empecé a sentir súper mal. Total, pasó eso, Santiago nunca se quiso presentar para hacer la prueba, lo que a mí me daba mucho más nervios porque si él no se quería hacer la prueba era porque probablemente estaba infectado o qué sé yo. Cuando yo llegué a la clínica de la universidad, recuerdo mucho que una amiga me acompañó. No hay que ir solo como a hacer este mundo de vueltas, porque como les digo, yo no estaba pensando absolutamente nada. Yo lo único que quería era como que me dieran respuesta y ya. Para ellos no fue una urgencia, realmente me dieron un triage 4, o sea que me iban a atender como en mucho tiempo después. Efectivamente, en la clínica me atendieron como 2 horas después, o sea... Y después de 2 horas me sacaron sangre para ir a procesarla y después de esas 2 horas se demoraron aproximadamente como unas 5 horas a que me dieran el resultado. Obviamente para saber que me iba a dar negativo, porque en ese lapso de tiempo en el que me contaminé y en el que me sacaron la muestra de sangre, pues obviamente si tuviese algo no me iba a salir positivo. Cuando pasa esto de que la prueba da negativo, pero sin embargo está el riesgo de que la otra persona puede tenerlo, inmediatamente lo que te van a decir a ti es como de que tienes que empezar un tratamiento con antirretrovirales. Y esto fue exactamente lo que me dijeron. Güey, ese medicamento es tan fuerte que a ti te da diarrea, no te deja parar de la cama, todo el día tienes sueño, no te da apetito, estás mareado, te dan ganas de vomitar. Dios mío, eso es un medicamento súper fuerte. Cuando estaba en esa clínica, igual no me dieron el medicamento. Me dijeron que al otro día igual tenía que ir al sitio autorizado por la ARL y no a ese sitio. O sea, recuerdo que llegué a esa clínica a las 8 de la noche más o menos y salí a las 5 de la mañana. Y no me hicieron absolutamente nada. O sea, perdí todo mi tiempo, todo el dinero que había invertido para las pruebas y todo esto, lo había perdido absolutamente todo. Estaba súper cansada el otro día porque me habían dicho que donde tenía que ir era a otra clínica, que porque esa sí estaba certificada por la ARL y no sé qué. Entonces al otro día yo, sin haber dormido, sin haber nada, me fui para que me tomaran otra vez nuevos exámenes y ahí mismo en esa otra clínica sí me dieron las pastillas que me tenía que tomar aproximadamente por un mes. Amigos, en ese momento yo estaba súper devastado, yo no sabía qué hacer, no sabía lo realmente frustrante que iba a ser esto para el resto de mi vida. Fue algo muy complicado de asimilar. Porque aparte, ese mismo día no me dieron los resultados. Los resultados me los daban a los 3 días. Tenía que volver ahí nuevamente y me daban los resultados de si tenía algo o no tenía nada. Aún así, después de haberme hecho los exámenes de todo esto, me mandaron las pastillas. Ahí sí me las dieron en físico y me las empecé a tomar. Fue horrible, me las dieron y me dijeron que sí o sí me las tenía que tomar. Amigos, me dieron las pastillas, pero esto no fue lo peor fue las 2 noticias que me dieron después de esto y fue de los posibles resultados que podían salir en las pruebas y fue la siguiente. La primera era que la prueba saliera positiva. Yo tenía muchas dudas en mi cabeza porque yo decía como, bueno, ¿qué pasa si, o sea, si me sale positivo significa que ya estoy contagiado, que ya tengo el virus dentro de mí? O sea, ¿cómo carajos hago ahora? O sea, ya, se acabó mi vida. Pues en ese momento era lo que yo estaba pensando. Y la segunda, que fue la que me dejó súper mal, que fue la de que podía salir negativa. Y ustedes se podrán preguntar como, wow, pero ¿por qué si sale negativa es tan malo? Y resulta que aunque la prueba salga negativa,
hay un lapso de tiempo en el que tú puedes tener el virus, pero puede que la enfermedad no se desarrolle. Es decir, tú puedes ser un portador, pero que no esté activo, pero que más adelante se va a activar. Entonces en ese momento la única pregunta que se me vino a mi mente fue como decir, bueno, ¿y de cuánto es el lapso de tiempo? Güey, resulta que aunque la prueba de negativa hay un lapso de 10 años para que se te active la enfermedad. Y es por eso que siempre te hacen controles al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y de ahí en adelante cada año te hacen un control. Porque hay que descartar que aunque las pruebas salgan negativas, tú puedes ser un portador. Eso fue básicamente lo que yo entendí. No voy a adentrarme mucho más allá porque no tengo la información y no quiero decir como cosas que no sean porque pues bueno, no. A los días, ya después de estar con el tratamiento y todo esto, las pruebas me dieron negativas. Obviamente yo fui la persona más feliz del mundo porque pues ya un negativo es como un negativo, o sea, no tienes nada, estoy sano. Estoy completamente bien, o sea, no me detuvieron ahí los medicamentos, los tuve que seguir tomando como por un mes. Esos medicamentos sí me dieron vómito, me dieron mareo, me dieron de todo, tanto así que yo tenía una excusa en la universidad por si me veía durmiendo en los salones o en los pupitres o durante la clase y yo no estaba como muy pendiente, pues la excusa me servía para eso, que yo estaba medicado, entonces que los efectos secundarios que producía esto hacían que yo estuviera como volando en el universo y que no estuviese poniendo cuidado. Después de que los resultados me salieron negativos, obviamente yo agradecí a Dios, a la vida, a todo, porque pues bueno, fue un no tienes nada y no sé si fue suerte o fue el destino o fue qué, pero no tenía nada y estaba bien, que eso era realmente lo importante y lo que yo quería. Sin embargo, amigos, después de esta historia, que creo que me faltan demasiados detalles por contarles, que no se los puedo contar acá, si no este video sería demasiado largo. Sí pensé en algo que aún pienso y aún lo estoy como reteniendo ahí en mi cabeza y se los quiero contar. No sé si alguno de ustedes ya como que ha alcanzado a captar como la dimensión de lo que significa el tener una contaminación cruzada, y más si eres alguien que trabaja en el ámbito de la salud, porque bueno, es donde tú te das cuenta como profesional, como persona, de que tú estás arriesgando tu vida, tu salud, estás arriesgándolo todo por ayudar a otras personas. Por estar en el ámbito de la salud, esto ya te convierte a ti inmediatamente en una persona heroína, en un héroe, en alguien, en un Superman. Fuera de chiste, eres un Superman por arriesgar tu vida, por ayudar a otras personas. Aunque parezca muy tonto o muy estúpido, es cierto. Porque vean ustedes cómo en cuestión de segundos, porque cuando se me cayó la cureta y se me enterró en la mano, fue cuestión de milésimas de segundo, ni siquiera se puede decir que fueron segundos, fue menos de un segundo para que pasara eso. Y en ese momento pudo haber cambiado toda mi vida, o por lo menos todo el panorama de lo que yo conocía y de lo que yo quería hacer en ese momento. Y sí me siento muy afortunado por haber tenido esta experiencia, porque te enseña a ti a valorar las cosas y te enseña a ti a ser mucho más cuidadoso, más delicado, te enseña a ti a hacer un mejor trabajo, a ser un mejor profesional, a ser una mejor persona. No quiero decir que si no te pasa nada de esto no seas un buen profesional o no hagas bien tu trabajo, pero si me pasó a mí y se los estoy contando es para que ustedes de pronto puedan tenerlo como referencia y no esperen a que les pase algo como esto, sino que escuchen lo que uno les dice y que basados en la experiencia ustedes como que no vuelvan a repetirlo, o sea, no lo hagan. Cuídense de verdad, son sus vidas. Porque si nos ponemos a pensar, esta fue la primera vez en mi vida que pude tener la oportunidad de hacer este procedimiento en una persona. Pero ustedes se imaginan cuántos procedimientos más voy a hacer a lo largo de mi vida con tantas personas diferentes. Eso significa que cada vez que uno atiende a un paciente diferente, está arriesgando su vida de una manera completamente diferente. Sin embargo, si tú eres cuidadoso, eres responsable, tienes todas las barreras de bioseguridad, tienes todo bien calculado y haces bien las cosas, no tiene por qué pasar esto. Puede pasar, pero no es ideal que pase. Amigos, se los quería contar desde el día que me mandaron esas berracas pastas, pero no lo había hecho porque primero quería como acabar la carrera para después así contarles como toda esta experiencia creepy, macabra, horrible, que no le va a pasar a ninguno de ustedes porque ya vieron este video. Pero pues bueno, amigos, espero que se hayan entretenido un poco, más ahorita que sé que estamos como en todo esto de la cuarentena, del coronavirus. Lávense muy bien las manos, quédense en casa, sigan las recomendaciones al máximo que el gobierno pues digamos pone, porque es la mejor medida que nosotros tenemos para prevenir todo esto. Nada, amigos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que hayan recapacitado. Y pues nada, felices de la vida, agradezcan a Dios cada día por atender a sus pacientes y que no les pase nada y que lleguen sanos y salvos a casa todos los días.
Y pues nada, creo que hasta aquí llega este video. Si les gustó, denle like. Y si no les gustó, denle like. Porque Santiago no estaba infectado ni tenía ninguna enfermedad. Ah, por cierto, después de todo esto que pasó, seguía teniendo a Santiago completamente normal con el tratamiento, sin rencores, sin nada de nada. Y terminamos el tratamiento y él quedó súper feliz con todo lo que le hicimos, todo perfecto. De ahí para allá, si no volvió a haber ningún inconveniente con él. Entonces, pues como que por ese lado también hay que actuar súper profesionalmente. Entonces, pues nada, de esto se trató este video. Espero que les haya gustado demasiado. No olvides seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en algún lado de esta pantalla. No olvides suscribirte dándole en el botón de suscribirse y activar las campanitas, porque vamos a estar subiendo muchos más story times. Porque como les dije, a lo largo de la carrera, y no solo de la carrera sino de mi vida, a mí me pasan demasiadas cosas y pues se las puedo estar contando, güey. Así que pues nada, amigos, los quiero mucho. Los veo en un próximo video y adiós.